Saludos amigos, les habla el pastor Salomón de la Cruz de Cozumel y en esta ocasión para presentarles una nueva temática que vamos a tener en varias semanas, por lo menos unos 24 temas basados en el libro de Daniel y le hemos llamado así libro de Daniel, su crítica, historia y profecía. Como ustedes pueden ver, hay tres secciones muy claras en esta presentación del libro que vamos a tener: crítica del libro, historia y profecía. Así que vamos a tener un acercamiento a las profecías del libro de Daniel. Tanto existe una tendencia hacia la secularización solamente del libro en una interpretación modernista donde se le quita todo el sentido profético, pero también estaremos atacando a esos traficantes de profecía bíblica, por así decir, ¿no? Quienes con poca seriedad están haciendo sus vaticinios, tomando un texto aquí y un texto allá y descontextualizando todo y de esa manera desfigurar el sentido original de la escritura. Así que, bueno, pues les invito para que estén con nosotros durante estos días jueves que vamos a tener este estudio y vamos a hacerlo así, 12 temas sobre la crítica del libro y sobre historia y profecía del libro, el contenido del libro en sí. Vamos a tener también otras 12 sesiones. Así que vamos a orar para dar inicio a esta serie de enseñanzas y hoy vamos a tener la introducción general para conocer el panorama general de este libro de Daniel, el libro canónico de Daniel. Oremos, Señor, en este momento te damos muchas gracias porque nos permites incursionar en esta temática que es una temática muy importante de la profecía bíblica, la escatología, y estamos pidiendo que nos dirijas, que toda nuestra audiencia y todos aquellos que van a participar puedan ser bendecidos a través de estas clases, de estos estudios bíblicos y podamos emocionarnos al conocer exactamente lo que has revelado a tu siervo, el profeta Daniel, más de 2600 años atrás. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús y amén. Bueno, pues como hemos dicho, bienvenido primeramente a este programa que es Torre Fuerte, es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y levantado será. Es un proyecto que nuestro hermano Gesser, al que le mandamos un saludo hasta el Perú, a sus pastores también de la Asamblea de Dios, que ellos abren este espacio para que se pueda compartir el mensaje. Así que, pues, iniciamos. ¿Qué les parece sobre el libro de Daniel? Su crítica, historia y profecía. No solamente vamos a tener prácticamente un estudio sobre las profecías como tal, sino vamos a hablar de su historia. Incluso vamos a comenzar una sección de 12 temas sobre la crítica del libro de Daniel. Así que entramos en esta primera sección que vamos a llamarle así las generalidades del libro de Daniel, porque son tres secciones, ¿verdad? Que vamos a tener. En realidad son dos, pero vamos a manejar tres. ¿Por qué? Porque donde hablemos del contenido canónico vamos a dividirlo en dos partes. En la primera sección son las generalidades del libro canónico de Daniel y esas generalidades las vamos a hablar acerca de su autor, de su canonicidad, todos los elementos críticos que se le ha hecho al ataque que ha tenido este libro de Daniel, al igual que el Apocalipsis, pero como nos vamos a concentrar en el libro de Daniel, vamos a estudiar precisamente esos ataques que han venido de la alta crítica liberal en contra de este libro. Y en la segunda sección vamos a hablar ya prácticamente los 12 capítulos del libro que se dividen naturalmente en la primera parte como historia y la segunda parte como profecía. Así que no se lo pierdan porque va a ser un tema muy interesante. Así que hoy comenzamos la sección 1, que son generalidades del libro canónico de Daniel, y esperamos tener varias secciones en este sentido. Vamos a ver, por ejemplo, en la primera intervención que vamos a hablar, en el capítulo 1, vamos a hablar sobre la importancia del libro canónico de Daniel. ¿Cuál es la importancia de ese libro? Y lo vamos a ver prácticamente en la siguiente posición. Luego
el capítulo 2 del libro que vamos a estar exponiendo, canonicidad del libro de Daniel. ¿Qué lugar ocupa este libro dentro del canon general de las escrituras? En el capítulo 3 vamos a hablar de la autenticidad del libro, si realmente Daniel, el profeta que nosotros entendemos, escribe 6 siglos antes de Cristo, o es que hay un pseudo profeta describiendo historias de lo que está sucediendo en la época de los macabeos. Bueno, vamos a verlo, lo vamos a estudiar. Pero en el capítulo 4 vamos a hablar de los idiomas y unidad del libro de Daniel, tanto que está escrito como en hebreo como en arameo, pero cómo compagina esto con la unidad del libro. En el capítulo 5 vamos a hablar de la paternidad literaria del libro de Daniel. Nos vamos a enfocar prácticamente al profeta en sí y cómo es que es posible que él haya escrito, qué argumentos tenemos para hablar de esa paternidad. Luego el capítulo 6 vamos a hablar de la literatura apocalíptica y el libro de Daniel. En este sentido me parece que va a ser muy interesante. ¿Por qué razón? Porque vamos nosotros a describir qué diferencia hay entre la literatura apocalíptica y el género apocalíptico. Vamos a adentrarnos a la definición del género apocalíptico y el género profético. Y nos vamos a cerciorar qué tipo de literatura es el libro de Daniel. ¿O es género apocalíptico o es profético? Y vamos a ver también las diferencias entre uno y otro. No se lo pierdan porque ese tema igual va a estar súper buenísimo. Luego el capítulo 7 de esta primera sección se va a hablar sobre la fecha y ocasión en que fue escrito exactamente el libro de Daniel, con todas las críticas que hay sobre el libro. Por eso es que le estamos dando demasiados días de presentación al libro de Daniel en el aspecto crítico, porque queremos que ustedes se vayan convencidos bien con la información correcta de todos estos elementos sobre la veracidad del libro de Daniel y dónde está fundamentado el libro de Daniel. Capítulo 8 vamos a hablar de los datos biográficos del autor del libro de Daniel, todo lo que es prácticamente su biografía. El capítulo 9 vamos a hablar de la historicidad del libro de Daniel. En este sentido, la historia que presenta, en donde puede encajar dentro de la historia general. Luego el capítulo 10, la línea de tiempo sacados de biografías de historia del libro de Daniel. Vamos a conocer toda esa línea de tiempo, cuántos años vivió Daniel, toda la época de los capítulos, en donde abarca. Vamos a hacer una línea de tiempo desde el nacimiento de Daniel hasta que culmina su libro, en todo lo que es la cronología de su libro. Luego, en el capítulo 11, vamos a hablar de un bosquejo del libro de Daniel, cómo se bosqueja, para que puedan tener en mente un bosquejo general de todos los 12 capítulos del libro canónico de Daniel. Y el último capítulo, que es 12, vamos a estar hablando en esa sección de la crítica, los principales argumentos de los críticos y los defensores del libro de Daniel. Vamos a ponerlo en una balanza para que veamos qué es lo que los críticos dicen y qué es lo que los defensores de fundamentalistas, por así decir, entendemos sobre el tema del libro de Daniel. Lo vamos a poner en la balanza porque de pronto se ha puesto solamente una de las partes, o se conoce uno de los lados, pero no se conocen las respuestas de ambos. Así que lo vamos a poner en la balanza y lo vamos a presentar para que todos también puedan participar en este sentido. Así que, bueno, pues comenzamos dando una introducción general para ir, pues, terminando con este material. El libro de Daniel es un pequeño documento que no consta más de 12 capítulos, que vive prácticamente entre los pliegos de la antigua Biblia y que, pues, entendemos que está escrito 600 años antes de Cristo. O sea, el libro de Daniel realmente contiene un mensaje universal, sin embargo, que trasciende todas las denominaciones, todas las culturas, a todos los seres humanos, y que incluso en este momento interesa a religiosos, pero también interesa a científicos. Es interesante que es en el mismo libro de Daniel, en donde tal parece ser que hoy es un libro abierto y que interesa a aquellos investigadores de la parte
donde dice que la ciencia aumentaría, también hablando de las ciencias bíblicas, y esto nos hace entender de cómo hoy, por medio de las ciencias, se puede ir entendiendo los cumplimientos proféticos de lo que está sucediendo precisamente en el mundo. Y muchas de las profecías que ya se empiezan a dar, como las inmigraciones que se están dando a nivel mundial, y algunos piensan que el libro de Daniel ya lo vaticinaba cuando decía, muchos correrán de aquí para allá. Y esto es algo muy interesante en este sentido. Ahora, el libro de Daniel realmente nos atañe a todos. Nadie está excluido del libro de Daniel. Ya en el judaísmo se reconoce a Daniel como uno de los más grandes profetas, no solo porque acostumbraba a profetizar cosas futuras, sino que de alguna forma estableció el tiempo exacto en el que estas escrituras aparecerían. Pero no solamente esto ha sido objeto de intenso estudio por parte de los eruditos judíos, estudiando todas los imperios mundiales que se han levantado desde, hablando ahí de este Nabucodonosor, del rey del imperio neobabilónico, hasta, podríamos mencionar, a los grandes personajes del imperio medo-persa como Ciro y Darío también, pero más adelante, de igual manera, del imperio de Alejandro, que está profetizado allá en el imperio griego. Pero esto no solamente queda con ellos, o sea, avanza a la profecía del imperio romano, y los cristianos se han interesado del libro de Daniel por las profecías mesiánicas, por ejemplo, el capítulo 9 de Daniel, en donde específicamente se habla de la fecha de la primera venida del Mesías, cuando él entraría como príncipe. Bueno, entramos pues en la actualidad. De nuevo, el libro de Daniel vuelve a ser objeto de un resurgimiento de estudios. Incluso dentro del Islam se han interesado por este libro. O sea, estamos hablando de un libro que está llamando la atención mundial. El mismo científico, que es de todos nosotros conocido, tanto Alberto Einstein, pero no solamente él, pero aquel científico muy famoso por el tema de la gravedad, Isaac Newton. Isaac Newton mismo, él hace un estudio sobre el libro de Daniel, y lo vamos a estar también mencionando en su momento, porque este personaje científico se interesó en el libro de Daniel. Pero grandes filósofos, psicólogos, científicos, poetas, artistas, han prestado mucha atención al libro de Daniel. Por ello que este libro, el libro de Daniel, se considera que no solo pertenece a la tradición religiosa, sino que también ya se ha convertido como una especie de patrimonio secular. Ahora, dentro del mundo, podríamos decir persa, también el libro de Daniel cobró mucha importancia. ¿Por qué razón? Porque acuérdense que Daniel vivió en el imperio persa, y algunos incluso piensan que los magos que vinieron del oriente de Jerusalén, el oriente de Belén, eran precisamente persas, personajes importantes científicos persas que habían recibido escuela de los mismos fundadores anteriores a ellos, que eran alumnos del profeta Daniel. Algunos así lo entienden, y tiene mucho sentido y tiene mucha razón de ser. Así que eran conocedores de estas profecías. Es algo muy interesante en este sentido. Este libro se le considera entonces que no solo pertenece a la tradición religiosa, sino al patrimonio secular. La belleza de ese libro, que se centra en la verdad, estimula nuestros pensamientos y nuestra inteligencia. Es un libro, por lo tanto, de sabiduría. Por eso se dice, dentro de los hombres sabios se encuentra el nombre de Daniel. Contiene los pensamientos más profundos acerca de la historia, de Dios, de la ética, de la existencia, y definitivamente acerca del futuro. Pero me llama la atención también incluso la forma tan estructurada que da
de la geopolítica de los tiempos antes de la venida del Mesías, antes de Cristo. O sea, prácticamente tenemos un libro que nos presenta elementos de imperios mundiales con sus principales elementos que se pueden hacer esos análisis a profundidad. Presenta la verdad como algo para ser entendido. Se haya repleto de cifras matemáticas, que solo para darle vuelta a la cabeza las 70 semanas de Daniel capítulo 9, algo que no es frecuente en la Biblia, o la historia que prácticamente se cumplió literalmente en la época de los griegos de los 1290 días. Estamos hablando de la visión que reciben de lo alto. Es una obra histórica que hace referencia al pasado, al presente, definitivamente y al futuro. Así que el religioso, el místico, el científico, el filósofo, el judío, el gentil, todos se sienten atraídos por el libro de Daniel. Así que esto va a ser una oportunidad, no solamente ellos. Hasta los niños. Este libro se usa para animar a los niños. ¿Quién de los niños no ha escuchado la historia de Daniel en el foso de los leones? O el momento en el que Daniel prácticamente interpreta los sueños de Nabucodonosor. O también el momento en el que están en una gran fiesta y aparece la mano que escribe Mene, Mene, Tekel, Uparsin, en esa visión. O sea, todas estas historias que aparecen en el libro de Daniel, o la historia de Nabucodonosor, cuando recibe una enfermedad como castigo divino y se pone a comer hierbas. Así que el creyente encuentra ahí esperanza de un mejor futuro. Los niños también, sabiendo que Dios es el Señor de la historia, porque si queremos buscarle un hilo al libro de Daniel, es la soberanía de Dios, cómo Dios va guiando todos los elementos de la historia. El libro de Daniel es universal y por lo tanto merece la atención de todos. El libro de Daniel contiene dos cosas: historias que van a ser prácticamente fuertes en el bosquejo de los primeros capítulos del libro, y luego a partir del capítulo 7 de Daniel, porque del 1 al 6 vienen las historias, pero el capítulo 7 presenta las profecías del libro de Daniel. Y es algo muy interesante de cómo se van entrelazando también esas historias con la profecía. La historia, que es la primera parte del libro, vuelvo a decir, el capítulo 1 al 6, y nos dicen cómo será el tiempo del fin y cómo prepararnos para el fin cuando éste venga. Pero no solamente esto, pero lo que nos enseña es cómo es que hay un paralelismo con la historia vivida por Daniel mismo y el cumplimiento profético de las revelaciones, y las revelaciones que recibe Daniel en un cierto contexto, y como que esas mismas historias se repiten en el tiempo del fin, pero ahora en un nivel masivo, como que Daniel está llevando a una profecía en su misma vida. Y no solamente estamos hablando de historia, sino profecía en su propia vida, pero que en el mismo contexto que él recibe la revelación, en ese mismo contexto histórico del tiempo del fin, también vendrá el cumplimiento de las profecías bíblicas que él recibió hace 2600 años. Y nos enseña no solamente cuándo será el tiempo del fin, sino que nos enseña cómo debemos de prepararnos cuando este tiempo del fin venga. Así que, queridos amigos, yo les invito para que no se pierdan esta serie de estudios basados en el libro de Daniel, porque vamos a entrar primera parte en la crítica, luego en la historia y después en la profecía de este libro. Entonces vamos a tener varias lecciones sobre el tema de la crítica del libro de Daniel. No se lo pierdan, porque va a ser fascinante y lo vamos a poner en un lenguaje comprensivo. Ya saben ustedes cómo enseñamos, usando ilustraciones también, para que tengan en mente todo lo que es este libro de Daniel. Pues sin más, yo les invito a que preparen su corazón y pues prácticamente vengamos a esta preparación de esta serie de estudios, el libro de Daniel, su crítica, historia y profecías, impartido por un servidor.
Si alguno de ustedes quiere iniciar este curso, quiero que se pongan en las manos del Señor y vamos a decir, Señor, ayúdanos. Yo quiero tomar este curso que sea de bendición para mi vida y que todo esto, que esta información y estas palabras que salen de la boca tuya, porque el mismo Señor Jesucristo reconoció al profeta Daniel. Algunos no le llaman profeta, pero el Señor de señores dijo, habló, cuando vean cumplido lo que el profeta Daniel dijo. El que lea entienda. Entonces, hablando de la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces, hermanos, estamos hablando de un libro que es para el tiempo del fin, para el día del fin, y es un libro que en este momento se ha abierto. ¿Por qué se ha abierto? Porque ya estamos en el tiempo del fin. Cuando él recibe la revelación en el capítulo 12, le dice, sella el libro, porque es para el tiempo del fin. Pero en este momento, el libro de Daniel se ha abierto a la comprensión y por eso es que tantas comprensiones hemos tenido acerca del libro de Daniel, porque él nos está avisando que viene pronto. Y a mí me gustaría que usted esté preparado. En lo que recibe la instrucción del libro de Daniel, usted pueda recibir no solamente palabras secas, vacías, sino palabras vivas. ¿Y esto qué significa? El Señor dijo, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. ¿Para quién son espíritu y para quién son vida? Para aquellos que están vivos. Así que las palabras no son tiradas al vacío. Reciben vida cuando el que lo recibe también ha recibido la vida del Señor. Así que en este momento, ahí donde estás, cierra tus ojos y dile, Señor, me pongo en tus manos para estudiar en esta jornada estas palabras del libro de Daniel. Me emociona este libro que ha sido un legado que has dejado para cada uno de nosotros. Y en esta serie de enseñanzas no me voy a perder estas lecciones. Me pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Muy bien, amigo, pues estás invitado para el próximo jueves. Todos los jueves vamos a tener estudio, seguimiento del libro de Daniel. El libro de Daniel, su crítica, historia y profecía. De este lado, el pastor Salomón de la Cruz y también acompañado, ahí dándole seguimiento, mi hermano Géser Zúñiga y a la Iglesia Asambleas de Dios en Perú, sus pastores de este programa, Torre Fuerte es el nombre de Jehová, al que les mandamos un abrazo y estamos listos para estudiar el libro de Daniel. Dios me los bendiga y pásenla súper bien.